¿Y si todo lo que creías saber sobre la muerte estuviera incompleto? ¿Y si te dijera que la respuesta que buscas no está en las tradiciones humanas, sino en un secreto celestial que ha sido silenciado durante siglos? ¿Y si te dijera que la muerte no es el final, sino el velo que esconde una de las verdades más impactantes del reino de Dios? Una verdad que pocos han tenido el valor de investigar, pero que tú estás a punto de descubrir. Una verdad que podría cambiar tu percepción de la vida, del alma y del más allá. Hoy te revelaré lo que realmente sucede cuando una persona muere y por qué tantos temen hablar de esto. Lo que estás por aprender no solo aclarará dudas, sino que podría traer paz a tu alma como nunca antes. Tal vez has perdido a alguien. Tal vez has sentido su presencia. Tal vez te has preguntado, ¿dónde están ahora? ¿Me ven? ¿Sufren? ¿Descansan? Hoy vamos a abrir la Biblia, no para especular, sino para escuchar la voz de Dios sobre esta realidad espiritual que el mundo moderno ha tergiversado con mitos, miedos y tradiciones humanas. ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? ¿Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad? He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. Hermano, hermana, existe un conocimiento espiritual tan poderoso sobre la muerte que al comprenderlo, el temor desaparecerá y será reemplazado por fe, esperanza y discernimiento. Un misterio que no solo responde a lo que ocurre después de la muerte, sino que también revela cómo vivir con propósito mientras aún respiras. ¿Qué hacen los muertos? Nos hablan, nos protegen, nos espían, están conscientes, están con Dios. Estas son las preguntas que millones de personas se hacen en silencio, y hoy la palabra viva va a responder. En los próximos minutos vamos a recorrer pasajes bíblicos que no se predican en los púlpitos tradicionales. Vamos a derribar mentiras y a abrir tu corazón a una revelación que puede salvarte del engaño espiritual. Vas a descubrir el plan celestial detrás de la muerte, cómo se conecta con la resurrección y por qué Satanás quiere que permanezcas confundido sobre este tema. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la llave que libere una bendición oculta en tu vida. Pero antes de comenzar con este estudio profundo, te invito a escribir en los comentarios esta frase de compromiso espiritual: paz en Cristo. Es un acto de fe que te conecta con esta comunidad de creyentes que, como tú, anhelan sabiduría y claridad. Comenta esa frase ahora mismo y dale me gusta a este video si deseas que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz sobre este tema. Al hacerlo, estarás evangelizando con nosotros, porque YouTube mostrará este video a más almas que necesitan respuestas. Gracias por formar parte de este ejército de fe. Este canal ha sido un refugio para miles que no tienen una iglesia cerca. Aquí alimentamos el alma con la palabra. Por eso, suscribirte es más que un clic. Es una declaración espiritual. Señor, quiero aprender tu verdad y caminar en ella. Hoy más que nunca necesitamos claridad sobre la muerte, porque el que entiende la muerte empieza a vivir de verdad. Así que quédate conmigo, abre tu Biblia y prepárate para una experiencia que puede ser inolvidable. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de la muerte,
Lo primero que debemos entender es cómo la Biblia la define realmente, y uno de los pasajes más reveladores se encuentra en el libro de Eclesiastés, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:5. Este versículo corta como una espada la narrativa popular que afirma que los muertos caminan entre nosotros, que nos observan desde algún rincón invisible o que nos protegen como ángeles. La Biblia dice que los muertos no saben nada. Están en un estado de completa inconsciencia, no sienten, no piensan, no observan. Dios, en su infinita sabiduría, comparó la muerte con un sueño profundo, y así como cuando dormimos no somos conscientes del paso del tiempo ni del mundo que nos rodea, así están los muertos. No vagan, no se comunican, no sufren, descansan, esperan. Este descanso, este sueño, es tan profundo que el mismo Jesús, en Juan 11, al hablar de Lázaro, dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Juan 11:11. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? Significa que si perdiste a alguien, puedes tener paz. Ellos no están sufriendo, ni vagando, ni atrapados entre dos mundos. Están descansando en el Señor hasta el día de la resurrección. Imagina por un momento lo que produce esta verdad: tranquilidad, esperanza y también una advertencia. Porque si los muertos nada saben, entonces cualquier manifestación que se haga pasar por ellos no proviene de Dios. Y aquí entramos en un terreno espiritual muy delicado. Hoy en día, muchas personas acuden a médiums, consultan con brujos, hablan con espíritus, creen recibir mensajes de seres fallecidos, pero la Biblia es clara. Los muertos no pueden comunicarse. Entonces, ¿quién responde? Lo responderemos en los siguientes bloques, pero desde ya debes saber que lo espiritual no siempre es sagrado. Hay engaños disfrazados de luz, pero aquí va una verdad que puede abrazar tu corazón con amor. Dios guarda a tus seres amados en un descanso profundo. No están perdidos, no están vagando, están en las manos del Creador, esperando el gran día de la resurrección. Y tú, mientras tanto, estás llamado a vivir con propósito, sabiendo que este tiempo de vida que se te ha dado es tu oportunidad para prepararte, sanar, perdonar y acercarte a Jesús. Este versículo de Eclesiastés es como una linterna encendida en medio de una caverna llena de confusión. La muerte no es el fin, es una pausa. Y pronto, el que duerme será despertado por la voz de Dios. Pero cuidado, si no entiendes esta verdad, puedes abrirle la puerta a un enemigo que desea engañarte con apariencias. Por eso, en el siguiente bloque, te revelaré una historia bíblica que muestra cómo el enemigo usa la ignorancia sobre la muerte para manipular a los creyentes. Una de las historias más impactantes sobre el peligro de no comprender lo que realmente ocurre con los muertos se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Es la historia del rey Saúl, quien, desesperado y lejos de Dios, buscó respuestas en la oscuridad. Después de que Dios dejó de hablarle por medio de sueños, profetas y visiones, Saúl cayó en desesperación. Quería saber qué hacer frente a una inminente guerra con los filisteos. Entonces cometió un acto prohibido por la ley divina. Consultó a una médium, la adivina de Endor. Él mismo había expulsado a los adivinos y espiritistas del país por orden divina. Pero en su angustia se disfrazó y fue de noche a consultar a una mujer que hablaba con los muertos. La mujer, invocando supuestamente al profeta Samuel, presenta a una figura que Saúl identifica como tal. Esta figura le dice que morirá.
en batalla y efectivamente al día siguiente Saúl muere. Pero aquí hay una gran verdad espiritual que muchos pasan por alto. Ese no era Samuel. Dios no se contradice. Él prohíbe terminantemente la comunicación con los muertos. El mismo libro de Deuteronomio 18, 10, 12 condena fuertemente estas prácticas. Entonces, ¿quién habló realmente con Saúl? Fue un demonio, un espíritu engañador, capaz de imitar voces, apariencias, palabras, pero no el carácter de un siervo de Dios. Este episodio es una advertencia directa. Cuando buscamos respuestas fuera de la voluntad de Dios, abrimos la puerta a la oscuridad espiritual. Querido hermano, hermana, ¿cuántas veces, en el dolor de la pérdida, has deseado una señal de aquel ser querido? ¿Cuántas veces has sentido su presencia o creído recibir mensajes? No estás solo. Es natural sentir ese vacío, pero ahí es donde el enemigo ataca. Se disfraza de consuelo, imita el rostro que amaste, la voz que añoras, y así introduce el engaño espiritual más peligroso, el espiritismo disfrazado de fe. El diablo conoce bien tu dolor, y si puede usarlo para arrastrarte lejos de la verdad, lo hará. Saúl perdió la batalla, perdió su alma y su trono, porque desobedeció y consultó a los muertos. Esto no es un juego, es una guerra espiritual. Y entender lo que ocurre realmente tras la muerte es una armadura contra el engaño. Esta historia nos enseña algo profundo. Cuando el cielo guarda silencio, no debemos buscar voces en la oscuridad. Debemos arrodillarnos y esperar en Dios, porque su tiempo es perfecto, y aunque no nos responda como queremos, su silencio también educa, protege y moldea nuestra fe. Hoy, tal vez estés como Saúl, confundido, herido, buscando respuestas. Pero el Señor no quiere que las busques entre los muertos. Quiere que vuelvas a su palabra, que descanses en su promesa, que vivas en la luz. Y en el próximo bloque vamos a explorar qué enseñó Jesús mismo sobre los muertos y por qué eso cambia completamente nuestra comprensión del cielo y del infierno. Si hay alguien cuya palabra tiene autoridad sobre la vida y la muerte, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, encontramos uno de los pasajes más conmovedores y reveladores sobre lo que verdaderamente sucede cuando alguien muere. Jesús tenía un amigo muy querido llamado Lázaro, hermano de Marta y María. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas enviaron a buscar a Jesús, pero él, sabiendo lo que iba a hacer, se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente decide ir, sus discípulos le advierten del peligro de volver a Judea. Y ahí es cuando Jesús dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Juan 11:11. ¿Lo notas? Jesús no dijo que Lázaro estaba en el cielo, ni que lo observaba desde algún rincón espiritual. Dijo que estaba durmiendo. Y cuando Marta, confundida, habla con Jesús, le dice: «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Juan 11:24. ¡Qué declaración tan poderosa! Marta, una mujer de fe, sabía que la esperanza para los muertos no es en un cielo inmediato, sino en la promesa de una resurrección futura, una restauración total que ocurrirá cuando Cristo vuelva. Entonces Jesús dice una de las frases más gloriosas de toda la Escritura: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Y luego, frente a una tumba cerrada por 4 días, frente a un cuerpo en descomposición, Jesús clama con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el muerto se levantó. No bajó del cielo, no volvió de algún limbo, simplemente despertó del sueño de la muerte al oír la voz del Hijo de Dios. Este milagro revela la verdad absoluta sobre la muerte según Jesús mismo.
No es un viaje a otra dimensión consciente. No es una transformación en ángel. No, es un ascenso inmediato al cielo. Es un sueño, un estado de pausa, hasta que la voz de Cristo lo despierte en gloria. Hermano, hermana, esto no solo debe darte claridad, sino también esperanza y consuelo profundo. Porque si Jesús resucitó a Lázaro, también resucitará a tus seres queridos que durmieron en fe, y también te levantará a ti, si perseveras hasta el fin. La muerte no es el fin, sino una puerta cerrada que solo Él tiene la llave para abrir. Por eso, no temas. Si estás en Cristo, la muerte pierde su aguijón. El sepulcro no es tu destino final, sino un lugar de descanso. Y aún más importante, si entendemos que los muertos no están conscientes, entonces debemos rechazar cualquier doctrina o experiencia que contradiga la palabra del Maestro. No podemos poner nuestra fe en sueños, visiones o palabras humanas. Solo la voz de Jesús tiene poder para hablarle al muerto. Este pasaje nos lleva a ver que la resurrección es el centro de la esperanza cristiana, no un cielo instantáneo ni una comunicación con los espíritus. Y si Cristo es la resurrección, entonces tu esperanza debe estar completamente en Él. En el próximo bloque vamos a ver por qué esta verdad fue tan atacada desde los primeros siglos. Y cómo Satanás ha creado una doctrina falsa para que millones no esperen a Cristo, sino que crean en el engaño del alma inmortal. Para entender cómo el mundo ha sido confundido respecto a lo que sucede tras la muerte, debemos retroceder hasta el comienzo de todo, al huerto del Edén, donde el primer gran engaño fue sembrado en el corazón de la humanidad. En Génesis 2:17, Dios fue claro con Adán: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero cuando la serpiente, símbolo de Satanás, tentó a Eva en Génesis 3:4, dijo una frase que resuena hasta hoy: «No moriréis». ¿Lo ves? El primer mensaje del enemigo no fue una tentación sexual, ni una incitación al odio. Fue una mentira sobre la muerte. Satanás contradijo directamente la palabra de Dios, mientras el Creador decía: «Si desobedeces, morirás». El enemigo afirmaba: «Puedes desobedecer y seguirás viviendo». Este engaño no se quedó en el Edén. Ha sido repetido por milenios en religiones, filosofías y culturas de todo tipo. Hoy se disfraza de conceptos como: el alma es inmortal, la energía se transforma y sigue viva. Los muertos nos guían y protegen desde el más allá, hermano, hermana. La doctrina de la inmortalidad del alma no viene de Dios. Es el eco de la voz antigua que dijo: «No moriréis», aún susurrando en los oídos de los incautos. Y aquí está el gran problema. Si crees que los muertos siguen conscientes, entonces puedes ser víctima de manifestaciones espirituales falsas, espiritismo, canalización de energías y otras formas de ocultismo que Dios aborrece. En lugar de buscar consuelo en la palabra de Dios, muchos están hoy consultando la mentira del Edén. Y en ese proceso abren puertas a demonios disfrazados de luz, de seres queridos, de sabiduría ancestral, cuando en realidad están permitiendo que el enemigo entre en su casa, en su mente y en su alma. La idea de que el alma sigue viva tras la muerte rompe el plan de la resurrección. ¿Por qué Jesús volvería a resucitar cuerpos si las almas ya están vivas y conscientes? La esperanza cristiana no es una vida después de la muerte inmediata, sino una nueva vida después de la resurrección en el regreso de Cristo. Esta verdad bíblica es tan poderosa que el enemigo ha intentado por siglos ocultarla. Porque quien no teme a la muerte no se deja manipular. Quien espera en la resurrección vive con propósito, con paciencia y con fe. Hermano, hermana, es hora de deshacer el primer engaño.
Es hora de declarar con autoridad que sí moriremos, pero también que en Cristo volveremos a vivir, no como fantasmas, no como energía, sino como hijos glorificados, restaurados, completos. Y en el siguiente bloque, vamos a ver cómo el apóstol Pablo explica esta gloriosa esperanza en sus cartas, revelando el destino real de los fieles y el falso consuelo que el mundo ofrece. El apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio, tuvo una comprensión profunda del misterio de la muerte y la esperanza que tenemos los creyentes. A lo largo de sus cartas, Pablo confronta abiertamente la confusión sobre lo que sucede después de la muerte y ancla nuestra fe en la resurrección, no en una vida consciente tras el fallecimiento. En 1 Corintios 15, capítulo conocido como el capítulo de la resurrección, Pablo lanza una declaración directa. Sí, los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 1 Corintios 15, 16, 17. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta verdad? La base de nuestra fe no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos. Cristo no salió de su cuerpo, ni se convirtió en un espíritu flotante. Él murió completamente, y al tercer día el Padre lo resucitó en cuerpo glorioso. Y así como Él fue resucitado, también nosotros lo seremos. Pablo continúa: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15, 51, 52. A la final trompeta, no al momento de morir, no en un limbo inmediato, no en el funeral, sino en el retorno glorioso de Cristo, cuando sonará la trompeta y los muertos en él serán despertados. Pablo usa constantemente el término dormir para referirse a los que han muerto en Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que la muerte no es consciente, ni es vida eterna en otro plano, sino un descanso profundo hasta el día glorioso de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 16, Pablo da palabras de consuelo a los creyentes que lloraban por sus hermanos fallecidos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te das cuenta de la secuencia celestial? Cristo desciende del cielo. Su voz poderosa suena como trompeta. Los muertos en él resucitan. Luego, los vivos son transformados. Esto es lo que Dios quiere. Que sepas hoy, tu fe no se basa en fantasmas, ni en sueños de personas fallecidas, ni en apariciones. Se basa en la promesa de resurrección, en el regreso glorioso del Salvador y en una transformación completa y eterna. Pablo sabía que el mundo pagano ofrecía consuelo, con la idea de que el alma seguía viva. Pero él lo llama ignorancia. Y por eso escribe: no queremos que ignoréis, porque la ignorancia espiritual abre puertas al error, al engaño y al temor. Pero la verdad del Evangelio trae luz, trae esperanza y nos fortalece para seguir adelante. Y aquí está tu parte, hermano. Vive esperando ese día. Vive con fe en la resurrección, porque los que esperan en Cristo no serán defraudados. En el siguiente bloque te mostraré qué pasa realmente en la segunda venida de Jesús y cómo se conecta esto con el destino de los muertos fieles e infieles. Será revelador. Uno de los eventos más esperados por los creyentes es el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero pocos comprenden que ese día será el gran punto de quiebre en el destino de los muertos y los vivos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora encuentra su clímax en este momento profético. Apocalipsis 22, 12 dice: He aquí,
yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús no dice que cada uno es recompensado al morir, sino, cuando Él venga, eso significa que los muertos, tanto justos como impíos, esperan ese día para recibir su destino eterno. Vamos a profundizar. En Juan 5, 28, 29, Jesús revela con claridad: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos dos resurrecciones, una para vida eterna, para los fieles que durmieron en Cristo, otra para juicio y condenación, para quienes rechazaron la verdad. Esto destruye completamente la idea de que todos los que mueren van directamente al cielo o al infierno. Jesús dice que están en los sepulcros, esperando su voz. Cuando Él regrese, los justos serán levantados primero a Tesalonicenses 4:16, y reinarán con Él por 1000 años. Apocalipsis 24:6. Durante ese tiempo, los impíos permanecerán muertos, esperando su juicio final, que ocurrirá después del milenio. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Nadie ha recibido aún su castigo o recompensa definitiva. Los muertos esperan, duermen, hasta el regreso de Cristo. La resurrección es el momento de la separación eterna, vida o condenación. ¿Y por qué es tan importante esta verdad? Porque muchas personas hoy piensan que sus familiares ya están en el cielo o ardiendo en el infierno. Pero la Biblia dice que el juicio aún no ha llegado. Dios es justo. Él no premia ni castiga sin juicio. Y ese juicio final está reservado para un momento determinado, cuando Jesús regrese y establezca su reino. Hermano, hermana, esta enseñanza no solo nos llena de esperanza, también nos hace reflexionar sobre la urgencia de vivir en Cristo hoy. Porque una vez que muramos, nuestro destino queda sellado. No habrá oportunidad de cambiar nada. Solo quedará esperar. Y aquí hay algo profundamente hermoso. Si vives para Cristo y mueres en Él, no temerás a la muerte, porque sabrás que al despertar, lo primero que verás será el rostro glorioso del Salvador, llamándote por tu nombre. Por eso, no temas al sepulcro. No llores como quien no tiene esperanza. Vive hoy con la certeza de que si Cristo vive, también tú vivirás. En el próximo bloque veremos una parábola que ha sido malinterpretada por siglos, la del rico y Lázaro, y que muchos usan para enseñar el error de la conciencia después de la muerte. Vamos a revelarte lo que realmente significa. Una de las enseñanzas más citadas por quienes defienden la idea de que los muertos están conscientes es la famosa historia del rico y Lázaro, relatada por Jesús en Lucas 16, 19, 31. Pero aquí es donde muchos, por no comprender el contexto y el propósito de las parábolas, caen en un error doctrinal grave. La historia cuenta que un hombre rico vivía en lujos, mientras que un mendigo llamado Lázaro yacía a su puerta, enfermo y hambriento. Ambos mueren. El rico, dice el texto, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Desde allí, el rico suplica por un poco de agua y ruega que Lázaro vuelva a la tierra para advertir a sus hermanos. A simple vista, parece una descripción literal del estado de los muertos, ¿verdad? Pero detente un momento. ¿Es esta la única vez que Jesús pinta una escena así? Veamos esto con discernimiento espiritual. Jesús no está revelando una descripción literal del más allá. Está usando una parábola con elementos simbólicos para dar una lección poderosa a los fariseos.
¿Cómo lo sabemos? Las parábolas no deben tomarse literalmente. En muchas parábolas, los personajes hablan árboles, monedas tienen sentimientos, y campesinos representan ángeles o a Dios mismo. Jesús hablaba directamente a los fariseos. En Lucas 16:14 se dice que los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Jesús entonces usa esta historia como un espejo. El rico representa a los fariseos, que se sentían privilegiados, religiosos y seguros de su posición, mientras despreciaban a los pobres y necesitados, como Lázaro. El seno de Abraham no aparece en ninguna otra parte de la Escritura como lugar literal donde los muertos esperan. La Biblia no enseña que los justos van al seno de Abraham. Este era un concepto popular judío de la época que Jesús usó para confrontar sus propias creencias erradas. Jesús no está revelando el estado de los muertos. Está diciendo, ustedes se creen justos, pero desprecian al humilde, y aun si un muerto resucitara para advertirles, no le creerían. Y esto fue literal, porque Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Y aún así los fariseos no creyeron. ¡Qué ironía profética! ¡Qué mensaje más potente escondido en esta parábola! Entonces, ¿por qué es peligrosa una mala interpretación de esta historia? Porque lleva a las personas a construir doctrinas enteras sobre una imagen simbólica. Lleva a muchos a creer que el infierno es un lugar ardiente donde las almas conscientes sufren desde el momento de morir, cuando en realidad el juicio final aún no ha sucedido. Además, pone el foco en un lugar de tormento, cuando el Evangelio de Cristo se enfoca en la vida eterna, la redención y la restauración en la resurrección. Hermano, hermana, no te dejes engañar por interpretaciones superficiales. Jesús no contradice su enseñanza en otras partes de la Biblia. Él mismo llamó a la muerte sueño, predicó la resurrección y enseñó que el juicio será al final. Esta parábola no es una ventana al infierno. Es un espejo para el corazón arrogante que no escucha ni siquiera cuando Dios le habla directamente. Y si hoy estás leyendo esto, no es por casualidad. Dios te está hablando. Te está llamando a volver a la verdad bíblica, a desechar toda tradición humana y abrazar la palabra viva. En el próximo bloque vamos a hablar de una visión final y gloriosa, el libro de la vida, el juicio final y el destino eterno de los redimidos. Una esperanza que transformará tu visión de la muerte y de la eternidad. Llegamos a uno de los momentos más solemnes y majestuosos de toda la revelación bíblica. Después de todo lo que hemos aprendido sobre la muerte, el sueño de los que duermen en Cristo, la resurrección y la segunda venida, nos enfrentamos ahora al evento supremo, el juicio final. Apocalipsis 20:11-12 nos lleva directamente ante el trono de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje es claro y definitivo. Los muertos no están siendo juzgados ahora, están esperando. El juicio será después de la resurrección y no será un juicio simbólico. Será un acto real, universal, ante los ojos del universo. Cada persona, cada alma que haya vivido, estará ante el Creador y los libros serán abiertos. Pero aquí está la joya que debes atesorar. Hay un libro diferente, el libro de la vida. Y solo los nombres que estén escritos allí escaparán de la condenación eterna. ¿Qué determina si tu nombre está en ese libro? No es una religión, no es una tradición, no son obras externas. Es haber aceptado a Jesucristo como Señor
y Salvador. Es haber nacido de nuevo, caminado en fidelidad y perseverado hasta el final. Es haber vivido no según la carne, sino según el Espíritu. Apocalipsis 20, 14, 15 continúa. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Notas algo poderoso aquí? La muerte misma será destruida. Eso significa que el enemigo original, el que causó el primer dolor, será eliminado para siempre. Y aquí está tu esperanza, amado hermano. Si estás en Cristo, no debes temer al juicio, porque Él será tu abogado. Él te cubrirá con su sangre, y cuando tu nombre sea llamado, no se recordarán tus pecados, sino su gracia en ti. Este juicio no es solo sobre castigo, es sobre reivindicación. Dios revelará al universo por qué salvó a los humildes, a los fieles, a los que esperaron dormidos en la tierra confiando en Él. Y entonces, Apocalipsis 21 abre el telón final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Este es tu destino si perseveras, no una nube con un arpa, sino una tierra restaurada, una vida eterna sin muerte, sin separación, sin llanto. El mundo ha mentido, ha pintado un cielo místico y ha inventado un infierno eterno de tortura. Pero Dios promete algo mucho mayor, una eternidad con Él, en plenitud, con cuerpos glorificados, en un lugar real, donde la muerte ya no existirá jamás. Y tú estás a una decisión de distancia de ver tu nombre en ese libro. Hermano, hermana, vive con esa meta en mente. Respira con esa esperanza. Camina con esa luz. En el próximo y último bloque, te guiaré al cierre final de este poderoso estudio, con una reflexión profunda, una llamada a la acción y un momento de conexión espiritual. Has llegado hasta el final, y eso dice algo profundo sobre ti. No todos lo logran. Muchos se detienen antes de recibir la revelación completa, pero tú permaneciste, y eso significa que tu alma tiene hambre de la verdad. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en ti y que algo grande puede comenzar hoy. Felicidades, guerrero de la fe. Has sido fiel hasta aquí y ahora quiero pedirte que lo declares públicamente comentando esta frase poderosa. Mi nombre estará en el libro de la vida. Comenta eso con convicción para que sepamos quiénes son los elegidos que están recibiendo estas revelaciones profundas hasta el final. Al hacerlo, no solo estás testificando tu compromiso, sino también motivando a otros a llegar hasta aquí y recibir lo mismo que tú has recibido. Pero esto no termina aquí. Comparte este video. Sí, compártelo. Porque así como tú necesitabas esta verdad, hay personas llorando en silencio, confundidas, abrazando mentiras sobre la muerte y el más allá. Tú puedes ser el puente que los lleve a la esperanza eterna. Piensa en esto. Si conocieras una cura para una enfermedad mortal, ¿la guardarías en silencio? Este video es una cura espiritual y cada vez que lo compartes, estás rescatando una vida más del engaño del enemigo. Y si aún no estás suscrito a este canal, hermano, hermana, ¿qué estás esperando? No dejes que este mar de bendición fluya sin ti. Suscribirte es un acto de fidelidad, es decirle al cielo: estoy dispuesto a seguir aprendiendo, creciendo y defendiendo la verdad. Muchos usan este canal como su iglesia digital, como su altar diario, y cada video es una llama que mantiene viva la fe. Por eso, quédate unos minutos más. Mientras la música suena al final, cierra tus ojos, respira profundo y habla con Dios. Dile: gracias, Señor, por un nuevo día.
Gracias por abrir mis ojos, que mi vida sea tuya y que cada paso que dé sea para honrarte. Tú eres mi esperanza, mi refugio y mi verdad. No cierres el video aún, no interrumpas esta conexión. Santa, permanece en silencio. Deja que la paz de Dios te envuelva, siente su presencia y recuerda, la muerte no es el final, es solo el principio de la eternidad. Si estás en Cristo, nos vemos en el próximo estudio, si Dios lo permite. Y, hasta entonces, vive con propósito y con la mirada puesta en el cielo.